Los árabes musulmanes iniciaron en el siglo VII una expansión por el Oriente Medio y el norte de África, llegando hasta las costas del Océano Atlántico. Cruzaron el estrecho de Gibraltar en el año 711, iniciando la conquista de la península ibérica. Dirigidos por el bereber Tarik, los musulmanes derrotaron a los cristianos en la batalla de Guadalete en el año 711. Los invasores decidieron proseguir el avance por las tierras hispanas. En apenas 3 años, los musulmanes lograron conquistar la mayor parte de las tierras hispánicas sin encontrar apenas resistencia. Junto a los árabes, grupos bereberes del norte de África engrosaron las filas de los invasores musulmanes. Los árabes tenían fuertes estructuras tribales que mantuvieron durante largo tiempo fuertes enemistades que pronto se manifestaron al repartirse las tierras ocupadas. Los bereberes islamizados del norte de África estaban reacios a someterse a una autoridad central. El resultado de todo ello fue un oscuro periodo de luchas y enfrentamientos entre los distintos clanes árabes y entre árabes y bereberes, que durará toda la primera mitad del siglo VIII. Diversos magnates nobiliarios visigodos decidieron pactar con los invasores, como fue el caso de Teodomiro en la región murciana. La violencia fue más la excepción que la regla. Esto nos explica la rapidez de la conquista. Tras la invasión musulmana, la mayor parte de la península ibérica se convirtió en una nueva provincia del califato islámico, Al-Ándalus. Al frente de este territorio se colocó un emir que actuaba como delegado del califa musulmán. Los musulmanes realizaron algunas incursiones por el norte de la península, pero fueron derrotados por los astures en Covadonga, en el 722. Sufrieron un duro golpe ante el ejército de los francos en Poitiers, en el 732. Esta batalla supuso el fin de la expansión árabe musulmana en Europa. A mediados del siglo VIII, la dinastía omeya fue víctima de la revolución abasí, familia que se adueñó del califato. Un miembro de la familia derrotada logró escapar, refugiándose en Al-Ándalus, donde, gracias a los apoyos que encontró, se proclamó emir. Se trataba de Abderramán I, con quien comenzaba en Al-Ándalus el periodo conocido como Emirato Independiente, debido a que acabó con la dependencia política de los califas abasíes, que habían establecido su sede en la ciudad de Bagdad. Al-Ándalus siguió reconociendo al califa abasí como el líder espiritual del mundo musulmán. Abderramán I fijó su capital en la ciudad de Córdoba e inició la tarea de construcción de un estado independiente en Al-Ándalus. Para ello necesitaba fundamentalmente 3 cosas: un ejército, unos ingresos económicos y sofocar las posibles revueltas de sus enemigos. El desafío al poder central de Córdoba fue una constante en las grandes familias nobles musulmanas asentadas en las diversas regiones de Al-Ándalus. Un importante paso en el fortalecimiento de Al-Ándalus se dio en el año 929, cuando el emir Abderramán III decidió proclamarse califa, cargo en el que confluían el poder político y el religioso. El califa residía en el Alcázar de Córdoba, situado junto a la Gran Mezquita. Unos años después de su autoproclamación, Abderramán III ordenó construir al oeste de la capital la impresionante ciudad-palacio de Madinat al-Zara, convertida en residencia califal y en el centro del poder político de Al-Ándalus. En las últimas décadas del siglo X, Almanzor se hizo con el poder efectivo en Al-Ándalus. Ejercía el cargo de Hachib, una especie de primer ministro. Mientras tanto, el califa de la época, Hisham II, vivía recluido en el palacio de Medina Zahara, sin ejercer en lo más mínimo el poder político. Almanzor, que basó su poder en el ejército, integrado sobre todo por soldados bereberes, organizó terroríficas campañas contra los cristianos del norte peninsular. Su muerte en el año 1002 inició el proceso de descomposición política que llevó al fin del califato en el 1031. La muerte de Almanzor en 1002, tras sufrir una derrota en Calatañazor, abrió en Al-Ándalus una larga etapa de fragmentación y disputa. En menos de 30 años, 9 califas se sucedieron en el trono. Finalmente, el califato de Córdoba terminó por desaparecer en el año 1031. En su lugar surgió un mosaico de pequeños reinos, llamados de taifas. En un principio, el califato se fragmentó en 27 reinos de taifas. Estos pequeños reinos, mucho más débiles que el califato, se mostraron sumisos hacia el dirigente cristiano, a lo que entregaba unos tributos llamados parias. Mientras tanto, el avance de la conquista cristiana culminó con la conquista de Toledo, en el 1085. Una vez rota su unidad, Al-Ándalus estuvo a merced de los cristianos del norte, que procedieron a la ocupación palestina de los territorios que habían estado bajo el poder musulmán. Ese proceso no fue lineal, pues hubo momentos de corta duración en los que la unidad andalusí pudo reconstruirse. En esos casos, el impulso vino del norte de África, con las invasiones de los almorávides y los almohades. Pero, a partir de la derrota de los últimos en las Navas de Tolosa, 1212, el avance cristiano fue imparable, y la España musulmana acabó reducida al pequeño reino de Granada.
La debilidad del Al-Ándalus, fragmentado en los reinos de taifas, permitió a los reinos cristianos del norte tomar la iniciativa militar en la península. Esta superioridad cristiana se vio 2 veces interrumpida por la irrupción en Al-Ándalus de 2 invasiones norteafricanas que consiguieron de forma efímera recuperar la unidad de la España musulmana. La pérdida de Toledo en el año 1085 fue un duro golpe para los musulmanes de Al-Ándalus. En el año 1086 llegaron los almorávides, agrupaciones de tribus bereberes dedicadas a la ganadería, que poco antes habían creado un imperio en el norte de África, caracterizados por el rigor religioso. Los almorávides acabaron con los taifas, unificaron el poder político en Al-Ándalus y lograron contener el avance de los cristianos hacia el sur. Sus éxitos militares más importantes fueron las batallas de Sagrajas en 1086. A mediados del siglo XII, la unidad de Al-Ándalus se vino abajo y la fragmentación política trajo los conocidos como segundos reinos de taifas. Más tarde llegaron a la península ibérica los almohades, que habían constituido unos años antes en el Magrebún un nuevo imperio, también formado por bereberes. Los almohades no solo unificaron nuevamente Al-Ándalus, sino que hicieron frente a los cristianos, logrando algunos éxitos notables, como lo obtenido en Alarcos en 1195 contra Alfonso VIII de Castilla. También en este periodo se construyeron algunos edificios emblemáticos de España musulmana, como la Giralda de Sevilla. Sin embargo, el intento almohade de la reunificación de Al-Ándalus también fracasó. El momento clave fue la aplastante derrota sufrida ante los cristianos en las Navas de Tolosa en 1212. El hundimiento del imperio almohade llevó de nuevo a la fitna. Las nuevas taifas no pudieron resistir el avance cristiano, que resultó prácticamente incontenible. La España musulmana quedó reducida al reino nazarí de Granada. La España musulmana supuso importantes cambios en el terreno económico. En la agricultura, los musulmanes impulsaron la práctica del regadío con novedades tan significativas como la noria, al tiempo que difundieron cultivos como los cítricos, arroz, algodón y azafrán. En la ganadería, el descenso de la cabaña porcina por la prohibición coránica se compensó con el desarrollo del ganado ovino y equino. En la minería sobresalió la extracción de cobre, cinabrio, oro y plomo, que se obtenía del lavado de diversos cursos fluviales. La producción de manufacturas se desarrolló, la producción textil, la cerámica, las armas, la fabricación del papel y vidrio y el trabajo de las pieles y metales preciosos. En cuanto al comercio, se vio favorecido por la acuñación de 2 tipos de moneda, el dinar de oro y el dirham de plata, y por la densa red viaria heredada de los tiempos romanos. El comercio interno se efectuaba en el zoco de las ciudades. En los zocos también había alhóndigas, centros que servían para almacenar mercancía, así como para alojar a los comerciantes que venían de fuera. Al-Ándalus mantuvo también un intenso comercio exterior, tanto con los restantes países islámicos como con la Europa cristiana. Exportaba ante todo productos agrícolas, aceite, azúcar, higo, uvas, minerales y tejidos, e importaba especias y productos de lujo del Próximo Oriente, pieles, metales, armas y esclavos de la Europa cristiana, y oro y esclavos negros procedentes del territorio africano de Sudán. Al-Ándalus vivía en el medio rural. Las ciudades tuvieron una gran importancia. Las ciudades andalusíes se desarrollaron en los tiempos romano-visigodos, pero los musulmanes también crearon ciudades nuevas, como Almería, Madrid o Calatayud. Córdoba, tras la época califal, llegó a contar con más de 100.000 habitantes. En la cúspide de la sociedad andalusí estaba la aristocracia, Hassa, en su mayor parte integrados por familias de origen árabe, aunque también figuran en ello algunos linajes de descendencia visigoda. Esta sociedad poseía grandes dominios territoriales y la ocupaba los altos puestos de la administración. En el otro extremo de la sociedad se hallaban las clases populares, amas, formados por los artesanos modestos y labriegos. También existió lo que podríamos denominar como una clase media, formada esencialmente por los mercaderes. En Al-Ándalus había esclavos procedentes de Europa Oriental y del centro de África. Hay que destacar la evidente situación de inferioridad que padecían las mujeres con respecto a los hombres. Al-Ándalus mantuvo un estrecho contacto con el resto del mundo musulmán, sobre todo a partir del siglo IX, lo que permitió participar en la amplia recopilación de textos literarios, filosóficos y científicos, que los estudiosos islámicos fueron recogiendo tanto del mundo griego como del persa y del indio. La primacía religiosa del Islam marcó toda la cultura andalusí. Esto no impidió que surgieran algunos disidentes, entre los que destacó el cordobés Ibn Masarra.
La creación literaria alcanzó un gran desarrollo, sobre todo en el transcurso del siglo X, tanto en verso como en prosa. Ibn Azmain es uno de los poetas más conocidos del Al-Ándalus, especialmente por su obra El collar de la paloma. En filosofía destaca Averroes, conocido ante todo el mundo por sus comentarios ante las obras de Aristóteles. Averroes fue un autor clave para que la obra aristotélica llegara a la cultura europea occidental. Pero sin duda la cultura andalusí destacó, sobre todo en el terreno científico. El contraste con el panorama que ofrecía en esas fechas la ciencia en el mundo cristiano era abrumador. Un ejemplo, Al-Ándalus fue la vía a través de la cual se difundió hacia el resto de la cristiandad europea el sistema de numeración de origen indio, que terminó sustituyendo a la numeración romana. En el ámbito de las disciplinas científicas sobresalieron la matemática y la medicina, donde alcanzó gran fama Abul Qasis, autor de una excepcional enciclopedia médica y quirúrgica, que posteriormente sería traducida al latín.